o sea, se escucha justamente en los momentos que está la maestra dando clase y grabando la clase, se ve que interrumpen haciendo preguntas y eso. O sea, yo quería ver si de pronto dejamos las preguntas para el final y escuchamos primero porque se interrumpe la grabación. Ah, ya, de acuerdo, entonces, para dejar las preguntas al final y igualmente estaré también preguntando por si acaso, o sea, haré también brevitos momentos para que me pregunten, sí, o sea, vamos a hacerlo en orden, ¿ya? Ya, ahorita sí voy a comenzar a presentar. Muy bien, ¿están viendo la pantalla? ¿Qué se visualiza? ¿Aló? Bueno, ya, y vamos a hacer el patrón del cojín. ¿Sí me escuchan? ¿Y si visualizan la pantalla? Sí. Este es el patrón que yo les mandé a realizar, que era de 45 el del medio, 25.5 el derecho y 40.5 el izquierdo. Este va a ser el cojín que nosotros vamos a realizar y que va a ser un cojín con cierre invisible. Eh, ¿Tienen su patrón ya listo a su lado? ¿También tienen su tijera? Vamos a cortar el patrón en las líneas que están aquí. Vamos a cortar esta línea y esta línea. Todo su alrededor vamos a cortar y vamos a dejarlo en así. Si comenzamos a cortar, por favor, pueden prender sus cámaras para ver si están trabajando, disculpen. Quiero que corten el patrón completamente, o sea, los moldecitos. Pueden prender sus cámaras, señoritas estudiantes. Yo voy a trabajar con el pequeño porque no he hecho el grande. Quiero ver cómo lo hacen para poderlo trabajar de ahí porque no entendí la verdad. Ya, ok, entonces haga con el pequeño, va cortando, haga con los pasos. Ok. Y a cada patrón, cuando lo corten, le van a poner lo mismo que yo puse aquí. Pieza número 1, molde cojín de cama, le van a poner la medida que es 45 centímetros. En el caso de 45 centímetros es la parte posterior. Me avisan cuando estén cortado el primer patrón. ¿Se cortan los 3 pedazos? Sí, se cortan los 3 pedazos. Ya está cortado, Miss. Ya está cortado. Le va a poner a cada molde, le va a poner, primero el molde de 45 centímetros, le va a poner pieza número 1. Pieza número 1. Ahí le baja, le pone molde, cojín de cama. Le pone los 45 centímetros y posterior, ya que esa va a ser nuestra parte posterior del molde.
La 1 es la posterior. Sí, la de 45 centímetros es la posterior. La 2, Miss. Es el de 40.5, pieza número 2, molde cojín de cama 40,5, delantero, cortar horizontalmente. Miss, una pregunta. Dígame. ¿Cada pieza va cortada así mismo en la tela? No, primero se corta normalmente aquí con la tijera. En la tela va a ser de una manera diferente, se va a cortar. Ah, ya. Aquí va es así nada más en el patrón. Ajá. Ya, ya. Es que yo recién me conecto, mis disculpes. No, no se preocupen. Miss, no veo nada de lo que usted está haciendo. No ve, no se visualiza. Se ve como borrosa la cámara. No, yo estoy presentando diapositivas, no estoy haciendo. No estoy presentando. En la pieza número 3, que sería la del 25.5, se le pone lo mismo, solo que en vez de pieza número 2 se le va a cambiar a pieza número 3, se le va a poner los 25.5, también se le va a poner delantero y cortar horizontalmente. Ya estamos ahí, ya cortaron todo y rellenaron los moldes. Miss, Dígame. disculpe, las medidas. Que no estuvo en la clase anterior, disculpe. En la clase anterior usted, ¿cómo se llama? No sé si será el mismo, el que es de 141 centímetros. El que era 141. 45, 25.5 y 51, 111. Sí, ese mismo. Ah, ya, Con eso ya, estamos ok. trabajando ahorita. Ya, ok, ya. Gracias. Ya, nada. Ya hemos cortado y hemos llenado cada cuadro, cada molde sería. Bien. Está cortado, bien. Después de cortarlo, tienen su tela y ya a su mano. Solo tengo dos con la cámara prendida.
Las demás están trabajando. Miss, eso hay que hacerlo que en algún... Sí, por No le el escucho bien. internet haciendo me conectar. No se le escucha entrecortado. ¿Qué me quería preguntar? Que es medida que está haciendo es en algún, ya pues en un patrón, pero así las normales. Es que recién yo me conecté porque acá el décimo, antes de Es el patrón que hicimos en la anterior clase, que yo les dije que lo hicieron en milimetrado y les dije que lo pasara a medida normal, con la cinta métrica. Ya, ya, ya. Pero Ahorita lo estamos, ya entonces ya recién voy a hacer. sí. Ahora estamos cortando Haciendo lo sí, ahora estamos cortando cada línea y llenando para qué son el patrón. Muy bien, ya los que ya terminaron cortando y llenaron la tela. Usualmente cuando vamos a comprar la tela siempre nos dan la tela, ¿cómo se dice esta palabra? Al revés. Pero a veces no, entonces tenemos que ver si la tela está al revés o no, porque siempre que vamos a cortar un patrón de la tela debe estar al revés. Así que revisen si su tela está al revés. A veces las telas son del mismo color, tanto de la parte posterior, pero sí se nota porque suele estar un poco opaca la parte posterior. Miss, corto la tela a como están los moldes cortados o ¿qué hago ahí? No, yo vi cada paso a paso para que no se me vayan a equivocar, por si acaso corten mal. Ya. La tela ya está al revés, ya. Si la tela ya está al revés, van a ir al orillo. El orillo son esto de aquí. Este es el orillo. Este es el orillo de la tela. Está delantero y está el posterior. Vamos a cortar en posterior. Siempre debemos cortar un molde al orillo. Al hilo. Como verán, aquí está mi tela que está también al posterior. Nuestro primer patrón es de 45, vamos a cortar de forma vertical. Así que si compraron alfileres, ¿verdad? O si tienen alfileres consigo mismo. Y no tienen. Bueno, el primer patrón, que sería la primera pieza, vamos a ponerlo de forma vertical al hilo, cerca del orillo, y vamos a fijarlo con alfileres, dejando 1 centímetro al lado, porque la primera pieza vamos a aumentarle 1 centímetro a ambos lados, derecho e izquierdo. 1 centímetro. Con una tiza, con un lápiz, pero más preferir una tiza, o puede también ser un jabón
le vamos a, con la cinta métrica vamos a poner 1 centímetro, 1 centímetro, 1 centímetro hasta el final. Solamente en el lado derecho e izquierdo vamos a aumentar en el patrón de 45 centímetros. Ya estamos hasta allí. Aumentamos ya 1 centímetro en cada lado del patrón de 45 centímetros, el primer patrón. Por los 4 lados, Miss. No, solamente del lado derecho e izquierdo. Arriba y abajo no aumentamos nada. Ahí lo cortamos, ahí se lo dejemos ahí. Ya. Ya dejamos 1 centímetro. Ya, de ahí vamos a cortar. Por el centímetro que nosotros dejamos, que sería aquí, cortamos. Cortamos tanto de todo, dejando un cuadrito. Al final debe quedar de esta forma. Solamente con el 1 centímetro del lado derecho y el 1 centímetro del lado izquierdo, que eso va a ser para nuestra postura. Miss, una consulta. ¿Cómo se llama? Los 3 cuadrados, yo los tengo que recortar. Sí. Y, por ejemplo, solamente tengo que dejar el centímetro en los 3 cuadrados o solamente nada más en en el primer cuadrante y en el último cuadrante. ¿A qué se refiere con 3 centímetros? Los 3 centímetros nosotros ya los subimos en la anterior clase, a los 3 cuadrantes de una. Ahora estoy hablando del 1 centímetro que hay que aumentar solamente en la primera pieza. La primera pieza vendría a ser la de 25.50. No, 45. Aquí, Ah, la que estoy ahorita compartiendo. Solamente esa pieza se le aumenta 1 centímetro del lado derecho y del lado izquierdo. solamente en esa. Y la segunda pieza vendría a ser la de 25.5. No, la de 40.5. Ya, ok. Y la tercera es de 25.5. Ah, ya. Una preguntita. ¿La tela hay que ponerla doblada o solamente o se saca una pieza? Se saca una pieza. Porque vamos a sacar de una sola pieza para ahorrar tela. Es una forma de ahorrar mucho mejor Ya, tela, porque si la sacamos doblada se nos va un poquito más de tela. ¿Cómo van? ¿Ya van cortando la primera pieza? ¿Me enseñan sus cámaras, por favor?
Sí me están entendiendo, ¿verdad? Hacemos bien esos pasos. Yo no la entiendo. No comprendo. ¿Qué no comprende? Mire, yo hice el molde como en grande, con cinta métrica. ¿Sí? Ya, lo que no entiendo, ya hay que hacer 3 partes del molde, 3 partes, ¿verdad? No. Del molde que ya hizo, por las líneas que usted dibujó, se debe cortar. Y le va a salir las 3 piezas. Por eso, donde va cada medida, tengo que cortarlo. O sea, 40 centímetros por 40.5, la otra 25.5. Y los voy cortando. Sí. Del molde de 111 le va a salir las 3, de 40.5, 45 y el 25.5. De ahí ya Sí, así lo hice yo. Ya. Lo que no entiende es para cortar en la tela. Ajá, sí. Ya. Su tela ya tiene ahí. Primero la tela va a ir al revés. Ya. Ya. De la tela al revés vamos a ir, usualmente, la siempre se corta al hilo. Y al lado siempre está el orillo. El orillo son estos huequitos que se ven aquí, que se le llama orillo. Sí, ya ahí le comprendo. Ya. De una, no va a ser la tela doblada, solamente usted va a plantar, solo va a poner el patrón en la tela con alfileres para fijarlo. De esta manera, con alfileres. Y Ya. ya. De ahí, usted, cuando está ahí, se le va a aumentar a ese patrón 1 centímetro del lado derecho y del lado izquierdo, solamente a ese patrón de la pieza de 45. Ya. Se le aumenta aquí 1 centímetro y 1 centímetro. De ahí, cuando está aumentado en 1 centímetro y 1 centímetro, lo pasamos a cortarlo. En el centímetro que usted aumentó, se corta por el centímetro ahí. Usted lo coge con una tiza, con un lápiz o con un jabón. Usted coge con su raya, lo raya o rayitas y comienza a cortar por ahí. Ya. Se lo corta todo, Miss. Sí. Cortamos ya completamente el cuadrante que quedaría ya de esta forma. Acá abajo sería al ras, ya que aquí ya está aumentado. Los 3 centímetros que aumentamos anteriormente en el patrón ya nos equivale para la costura. Entonces, por eso no aumentamos ni de abajo ni de arriba. Porque ya aumentamos en el patrón los 3 centímetros que vamos a necesitar para coser. Solo arriba son los 3 centímetros o abajo también, Miss. No, solamente arriba. Pero eso ya aumentamos en la anterior clase los 3 centímetros en el patrón. Así que ya no hay que aumentar absolutamente nada en la tela. Solamente aumentamos el 1 centímetro del lado derecho y lado izquierdo. Miss, ya corté. Ya cortó. Entonces ahora vamos a hacer otra vez lo mismo para sacar. Alguien está haciendo. Ya. Con el mismo molde que ya hemos cortado en 1 centímetro, si ya ustedes quieren si ustedes ya tienen la tela para hacer el segundo cojín, cortamos de una para hacer el segundo cojín. Cogemos la misma tela, con el mismo para ya no estar así como que aumentando el 1 centímetro con la cinta métrica, o sea, que de una cogemos con lo que hemos cortado, lo pegamos al lado y hacemos el molde para volver a cortar. Y ahí se lo cortamos todo el ras como cortamos el primer molde. Al segundo no se le aumentan centímetros.
No, pues porque ya el segundo, ya, o sea, ya solamente vamos a cortar como el mismo molde que hemos aumentado ya, como cortamos ya con el centímetro ya aumentado, o sea, ya cortaríamos ya con el centímetro ya aumentado. Si tienen para hacer el segundo cojín. Si no tienen, no lo hagan. Para ya dejar todas las piezas cortadas y ya estoy solamente ya. Aquí elaboramos un cojín y ya en su casa, en el tiempo que ya estén libres, pueden hacer el segundo cojín con ustedes mismos. Ya. Después del corto ya para el segundo cojín nos va a quedar así. Tenemos que tener el patrón, la tela del primer cojín y la tela del segundo cojín. Ya, para la segunda pieza vamos a cortarlo pero horizontalmente. Ya, le vamos también a... ¿Alguien tiene el micrófono prendido? Disculpe, señorita Paula Sánchez, ya. Ya cortaron las dos piezas de la primera. Mis, son dos partes de la primera. Si es que tienen para hacer el segundo cojín, sí, para que lo hagan de una ya. Las demás, ¿cómo les está yendo? ¿Van bien? Sigamos juntas. De la segunda pieza va a ser horizontal. Y no se le va a aumentar nada, sino que vamos a cortar al ras, todo. Se va a cortar al ras sin aumentar nada. Miss, para cortar la tela la corto tal como corté los moldes, los moldes que tenía el patrón. No, se corta diferente. ¿Cómo lo cortaría? Porque realmente yo, lo que yo estoy poniendo es que el primer patrón lo estoy poniendo en la tela y lo voy a recortar. Ya, el primer patrón se corta vertical. Usted pone el patrón vertical. Claro, vertical, sí. Ya. Y la segunda pieza con la tercera se cortan horizontal. Ah, se corta horizontal, ya.
¿Alguna pregunta, María Exitaño, señor estudiante? Perdón. ¿Alguna pregunta que tiene el micrófono prendido? Ah, no, no, le voy a poner los alfileres y ya para recortar como usted me explicó. Ujú. Ah, ya. Gracias. ¿Alguien tiene una pregunta? ¿Están cortando bien? Como les acabo de explicar, si me entendieron cómo tienen que cortar. Tanto la pieza 2 como la pieza 3 no se le aumentan nada. Solo se lo corta al ras como el molde y horizontal. Y de forma horizontal. ¿Sí están trabajando? Están muy calladas. Usualmente para poder elaborar un cojín simple, sin cierre o sin botones, solamente se está trabajando con la parte posterior, que sería la de 45 centímetros. Con esta parte de aquí, se puede, solamente con este cuadrante se puede hacer un cojín simple, sin, solo que se cogería de que se cortaría doblemente este patrón y entonces sería el cojín. Se cortaría doblemente y se cosería tanto todos los lados, los cuatro lados. Por supuesto, dejando una cierta parte para poder rellenar el cojín y después se lo vuelve a coser. Ahí sí sería a mano para las personas que usan máquina,
para cerrar un cojín se termina cerrándoles a mano. Pero como yo les voy a enseñar para que elaboren el cojín con cierre, es que tenemos tres cuadrantes, tres piezas. Cuando se termine de cortar, va a quedarle así, el tercer cuadrante, el segundo cuadrante y el primer cuadrante. Quedarían de esta forma. Los he volteado para que vean cómo quedan. Eso sí, traten de que no, cuando van a sacar un molde, no lo hagan así porque después están que se confunden cuál es cuál y cosas así. Entonces siempre traten de que tanto el patrón y los moldes de tela estén unidos. Solo lo saquen cuando ya lo vayan a coser y para que no se les pierda. O estén pensando cuál era cuál es el que debo usar para tal lado, cosas así. Señora Narcisa Villamar, usted creo que estaba sugiriendo algo. Abra el micrófono para que le escuche la compañera, por favor. Tiene el micrófono. Abre el micrófono, por favor, para que le pueda escuchar mi compañera. Tiene el micrófono cerrado. Mi señora Narcisa, ¿usted quiere comunicar algo a la compañera? Abre el micrófono para que les pueda escuchar. No le escucha.
Que no era. ¿Ya cortaron todas? ¿O te siguen cortando? Sí, Yo ya tengo cortadas las 3 piezas, mía. ya tiene cortadas 3 piezas. ¿Quién más? ¿Quién más tiene cortadas las 3 piezas? Mi, algo que no le entendí. De las 3 partes, ¿se repiten 2 veces cada una o no? ¿A qué se refiere con repetir? No, o sea, yo me refiero a que vamos a contarlo obviamente cuando hagamos, o sea, para ya dejar las piezas ya para que cosan para el segundo cojín, porque vamos a realizar 2 cojines. Ahorita conmigo van a realizar un cojín, ya en sus casas, o sea, ya para la siguiente clase, para que ya tengan elaborado el segundo cojín. Pero solo son 3 piezas en la tela. Sí, solo son 3 piezas en la tela. 3 piezas que se van a repetir para el primero y segundo cojín, para realizar 2 cojines. ¿Me entendieron? Para el segundo cojín son las 3 partes mismo que estamos recortando ahorita. Exacto. Ah, ya. Ya, mija, explíquenos, porque ya se termina la hora. Explíquenos qué más tenemos que hacer, por lo menos para saber qué más tenemos que hacer. Ah, ya. Oye, la primera pieza con la segunda. La segunda pieza con la tercera, espérenme, que no está bien las otras. Muy bien. Muy bien, la tercera pieza con la segunda pieza, vamos a ponerlo derecho con derecho. Se va a quedar derecho con derecho. Con alfileres lo ponemos ahí para que se queden ahí pegaditos, derecho con derecho, la tercera con la segunda pieza. Cuando ya tengamos la pieza de la tercera con la segunda, derecho con derecho,
De ancho vamos a poner 3 centímetros y de largo 5. 5 centímetros, 3 centímetros. 3 centímetros, 5 centímetros, la vamos a subrayar con un lápiz, con la tiza o crayón, con lo que tenga. 5 centímetros, 3 centímetros. ¿A dónde le saco esos 3 centímetros y 5 centímetros? ¿En la tela o en el molde? En la tela, y ahorita ya estamos usando la tela. Ya cuando hayan cortado los patrones, cosas así, ahora ya vamos a la tela. Cuando ya hemos logrado esa raya, aquí sacamos de los 5 centímetros, vamos a hacer una raya larga hasta los otros 5 centímetros del otro lado. ¿Qué vamos a hacer con esa raya? Es que vamos a plancharla. Para que nos quede de esta manera. Después se le tiene que quedar de esta manera. Ya vamos por esa parte. Muy bien, cogemos la tercera pieza con la segunda pieza. La ponemos de derecho con derecho. La parte de arriba con la parte de arriba, derecho con derecho. La tercera pieza con la segunda pieza. De ahí lo juntamos con alfileres para que no se nos mueva y subrayamos con crayón o con tiza 3 centímetros de arriba hacia abajo, 3 centímetros y a lo largo 5 centímetros. De aquí elaboramos una rayita y desde los 5 centímetros nosotros vamos a trazar una raya larga hacia los otros 5 centímetros del otro lado. Esta parte vamos a hacerlo tanto de la segunda pieza con la tercera pieza. Ambas piezas deben tener lo mismo. Sacar los 3 centímetros de ancho y de largo los 5 centímetros. Para después trazar la línea larga hacia los otros 5 centímetros del otro lado. Miss, es la segunda y la tercera es la parte mediana, la parte de 25.5. Sí, la parte del 25.5 y 40.5. Ya. Queda así, Miss. Mírenme en la cámara. Sí, de esa forma queda. No, espérenme.
Debe coserlo horizontalmente, no vertical, horizontal. Esas dos piezas son horizontales. Así. Sí, de esa forma. Ya. De esa forma sacamos los 5 de largo y 3 de ancho. Para luego trazar la línea hasta la otra esquina. Los cinco vienen aquí arriba. Aquí. Los cinco son de largo y los 3 de ancho. Desde hacia arriba medimos 3 y desde el costado medimos 5. ¿Me entendió? Por eso mismo la tengo así, horizontal. En la parte de aquí puse 3 centímetros y en la parte de acá 5, para abajo. No. Ay, no. Muy bien. Muéstrame su parte, ¿ya? Muéstrame su tela. Así está horizontal, ¿verdad? Ya, así está horizontal. Ya. Del lado derecho. De este lado. Sí, de ese lado va a meter 5 centímetros. Tengo 5 centímetros de este lado. No hacia abajo, no hacia abajo 5, es hacia un lado. Ya. Los 5 centímetros son horizontales, mientras que los 3 centímetros son verticales. Ah, ya, o sea, de este lado es que van los 3 centímetros y así los 5. Sí. Ah, ya, mis. Ya cuando ya tengan los 3 centímetros y los 5 centímetros, o sea, Y si me dicen, Miss, una pregunta. ¿Y la primera parte? ¿Todavía no está usted por ahí con la primera parte? No, la primera parte es al final, ya. Ah, ya. Lo que pasa es que estoy viendo porque recién yo los estoy como observando nada más porque no puedo ni trazar ni nada porque recién esto se me va, se me viene, se me va, se me viene al internet. Ah, ya. No, yo espero los resultados de mi hermana Margarita, la que le pregunta. Ella es la que me envía acá. Yo estoy en el campo, dijo, al fondo, y acá se va el internet. Bueno, entonces escucha la clase ahí para yo también tenga idea de cómo va a realizar el patrón. Liz, usted sí nos va a enviar el video para poder coserlo, porque no lo he cosido todavía. Sí, le enviaron un video allá y también las diapositivas para que ya tengan ustedes también. Ya, ok. Ya cuando sacaron los 5 de largo, los 5 horizontales y los 3 verticales, del punto 5, se traza una línea hacia el otro lado. A esa línea la vamos a planchar del otro lado. Vamos a doblar esa parte y la ponemos alfileres y vamos a plancharla para que nos quede de esa forma. En ambos lados, tanto en la pieza 2 y en la pieza 3. ¿Por qué? Porque de este lado de aquí es que vamos a pegar el cierre. Se va a pegar el cierre de aquí. El cierre que ustedes ¿sí tienen cierre invisible o qué tipo de cierre consiguieron? Yo sí tengo el cierre invisible. Yo también pude conseguir el invisible. Sí, de 30 centímetros. Ya.
Ya cuando tengan planchado, le va a quedar de esta forma, ambos. Van a juntar. Esta es la pieza 3 y esta es la pieza 2. ¿Sí están viendo cómo está quedando? Ya. Muy bien, después de haberlo cosido, después de haberlo planchado, vamos a coser el cierre. Del lado derecho posterior de la tela, vamos a unirlo al lado delantero. Tiene que dar de esta forma, ¿me están viendo? Vamos a coserlo con punto hacia atrás. Ya les envío un video de cómo estoy cosiendo la parte de acá del cierre para que tengan más conocimiento. Sí, mis, envíenos cómo se pega el cierre, porque realmente para mí se me complica ponerlo. Esta línea, como ven aquí, esta línea es donde ya nosotros estamos cosidos, que ya debe estar ahí bien, se le tiene que ver bien que está, porque tiene que quedar bien planito para que no se pierda esa línea. Así que deben plancharlo bien. Si no se pierde, y ahí sí, ¿cómo terminamos de coser el cierre? Sí se ven hacer la puntada punto hacia atrás, ¿verdad? Usualmente los cierres siempre se cosen con el cierre abierto, porque para no estar topándonos ahí con la cosita, con la cabecita esa, que suele ser molestoso. ¿Está grabando o no? No, no está grabando. Ah, ya está en el plato. ¿El plato? El cierre está aquí. No, pero mira, pues sí está grabando. No te sabes. Punto hacia atrás. Ahí pegadito al este. Y lo metemos hacia la izquierda. El cierre, tanto la tela como el cierre deben estar de manera posterior.
¿Ves? Porque no era muy fuerte. Ahorita le estoy enviando un video de cómo coser el cierre con la puntada hacia atrás al grupo. El cierre con ya se está enviando. El cierre debe estar de manera posterior con la tela posterior, al filito antes de los tres, del mismo lado que nosotros cosimos, bajamos los 3 centímetros y donde también planchamos. Y nos envía. Sí. Donde pusimos la parte de los 5 centímetros, desde ahí nos vamos a guiar solo un poquito subido así del S para donde vamos a fijar nuestro cierre y vamos a comenzar desde ahí a coser, desde los 5 centímetros, ya que la parte que dejamos que no rayamos, esa la vamos a coser más adelante, para unir tanto el derecho con el izquierdo, la pieza 2 y la pieza 3. ¿Ya les llegó el video?
Niños, señorita estudiante, ¿ya les llegó el video? ¿Están viendo? Para pegar el cierre debemos tener el cierre al revés, donde están los dientes hacia salidos y también la tela al revés. Encima del otro. Y con la puntada de punta hacia atrás, vamos a coser todo hacia abajo, guiando desde los 5 centímetros que nosotros pusimos. Desde ahí vamos a poner nuestro cierre y lo vamos a pegar. ¿Cómo van? ¿Pueden abrir sus cámaras para ver cómo van? ¿Cómo están yendo o en qué paso están yendo? Señoritas estudiantes, ¿pueden abrir la cámara?
Niños, ¿cómo están yendo? ¿Cómo? Después de haber primero cosido del lado del cierre, después de haber cosido el cierre desde la parte de atrás con la tela hacia adelante, mientras que la tela nos quedó hacia atrás, vamos a doblar. Como ya está planchado, vamos a doblarla, y para que la parte de delantera del cierre nos quede de esta forma. En mi caso yo lo cosí con la máquina de coser. No me salen los videos. Envío el video como lo cosí. En el caso de personas que tienen máquina, también tiene que hacer con el punto hacia atrás. Ya que de esa forma nos va a quedar embolsadito el cierre y no se vería la parte tosca del cierre cuando giremos la tela. ¿Dónde está el video? Todo bien. El cierre ya cosido, giramos la telita. Como ya está planchada, se nos hace mucho más fácil girarla para que nos quede de esta forma. Y de ahí coser con el punto de atrás. Hay que coser con el punto de atrás, y para que no se salga podemos también ayudarnos con alfileres. Cogemos alfileres y le ponemos ahí el filito para que no se nos vaya la tela, no cosamos mal. Para los que no son bien, que todavía no pueden manejar bien la aguja, pueden coger y primero rayar con una regla, trazar una raya y de ahí comenzar a coser. En sí la cosita que está en el cierre es 1 centímetro para llegar a los dientes del cierre es 1 centímetro. O sea, desde el filito podemos trazar, coger 1 centímetro con la cinta métrica, rayarlo hacia abajo y trazar 1 centímetro. O nos vamos guiando por el filo de los dientes. Ahí ya va por la parte del cierre. Díganme cómo van. Pueden prender la cámara, por favor.
Hola, niñas, ¿sí están ahí? Señoritas estudiantes. ¿Aló? ¿Se fueron? ¿Me dejaron? Yo le envío después y me guío con los videos que ha enviado porque de verdad se me complicó. ¿Qué se le complicó? Dígame. Todo. ¿Cómo se le complicó todo? Pero dígame para yo ir explicando de nuevo. Es que no le entendí si se dobla del largo horizontal o del largo vertical. Del horizontal se dobla. Ya, y de ahí de la tela 40 centímetros sobra un pedazo, ¿verdad? De solo con un pedazo, o sea, de esa tela de 40 sobra un pedazo, tapándola de 25 centímetros. No, quedan justos. Ay, Porque mi Dios. ambos cortó horizontalmente, ¿verdad? La 40.5 y la de 25.5. Sí. Con esas estamos trabajando. Ambas se usan horizontalmente y con esas tienen que darle igual. Yo le enseño en el video. Ve, perdón, abro la cámara. Ya, diga. O sea, me refiero no a la parte de aquí de estos costados, porque ahí queda justa, pero me refiero a la parte de acá, a esta que sobra. Sí, eso sí tiene que sobrar. Ya, esto sobra. Entonces el cierre va en la parte horizontal donde se midieron los 5 centímetros, aquí arriba o aquí en la vertical. En la vertical. ¿Cómo en la vertical? No, en los 5 centímetros, usted hizo ya la raya, ¿verdad? La raya que ya se hizo, de ahí vamos a comenzar a coser. Pero, ya. Eso, sí, desde esa raya allí. De ahí doblo como me dijo y plancho, ya doblé así, ¿verdad? No, por separado plancha. Sí, yo sé, pero así doblé. Sí. Ya, y ahí. Tiene que doblar. Tiene que ver esa forma, o sea, la parte de acá delantera tiene que darle hacia atrás. Así mismo. Y ahí plancha. Sí, de esa forma. Ahí tiene que planchar. Ya está. Y ahí el cierre, ¿dónde va, Miss? Ya se acuerdan los 5 centímetros que bajamos. Estos son, del sí. horizontal. Ya, desde ahí pone el cierre. Esos 5 centímetros que usted puso es la guía para el cierre. Ya, ¿lo pongo aquí o al filo de aquí? Al filo de aquí, sí, porque vamos a coser primero con el de atrás. ¿Ya? Ya. El cierre tiene que estar el cierre debe estar hacia atrás. Ahorita ya acabo de entender. Ya se les decía. ¿Tiene más dudas o solamente eran esas dudas? ¿Alguien más? ¿Preguntas? ¿Tienen más dudas? Díganme, me siento solo aquí. ¿El cierre se pega en la mitad o de un ladito? En la mitad. No, de un lado. De esta forma. A lo largo, creo que no saqué imagen de esa parte, así que ahorita le voy a enviar una imagen al grupo.
Ay, papi. Ahí le pueden enviar una imagen del cierre, cómo se le pega del lado horizontal hacia arriba, de la parte de arriba. Una pregunta, Miss. Dígame. ¿Cómo se dice? De la cama, ¿cómo? ¿Tiene algún Cojín de la nombre? cama. Esa forma, ese cojín que estamos haciendo, ¿tiene algún nombre? Cojín de cama. O sea, el modelo. No, solo tiene cojín no tiene nombre ese. Solo un cojín de cama con cierre. Ah, ya, cojín de cama con cierre, nada más. Ajá. Así es difícil coser. Me punto cierre. Uy, no hemos saltado la hora. Bueno, niñas, creo que hasta ahí sería. Cualquier cosita, cualquier pregunta. Me avisan por interno, igualmente voy a estar elaborando más, subiéndole las fotos más, como estoy elaborando más el cojín. Porque ya, demasiado tarde. Ya, ok, Miss, hasta mañana. Sí, Miss, mande video, porfa. Ya. Pero sí, nos quedamos por esa parte, ¿cómo vamos? Mire, así me quedó, mire. O sea, lo puse con alfiler hasta pronto, ¿no? Hasta mientras tanto. Lo pegué el cierre así. Uy, no le veo bien. La luz le hace ver oscuro. Claro, aquí está el cierre. Con la parte trasera, ¿verdad? Sí. El cierre es hacia atrás. Después de allí tenemos que doblarlo para que quede embolsadito el cierre. Sí, Miss, sí. Sí. Bien. Así está. Sí lo puse, pero todavía no lo he cosido por el otro lado para que quede embolsadito. Ah, ya, entonces sí vamos bien. Ah, sí, antes de coserlo hacia el otro lado, cosemos tanto el derecho con, digo, el primer pieza con el segundo pieza, los 5 centímetros que nosotros dejamos. Perdón, ¿cómo digo, Miss? Los 5 centímetros que nosotros dejamos, porque va a quedar 5 centímetros ahí guindando, entonces cosemos, antes de embolsarlo por completo, ahí cosemos ahí, le hacemos el punto hacia atrás, uniendo las dos telas, para que se pierda esa parte. Ah, ya, ok. Sí, porque si no después quedaría allí y ahí tendríamos que hacerle otra puntada. La puntada usualmente la puntada, la que se suele usar para que no se deshilache la prenda, la cista. Sí, la cista, tenemos que hacerla. Si es que no hacemos si no pegamos esas dos partes. ¿Y la otra parte, Miss? ¿Cómo se cosería? Esa otra parte es mucho más fácil. Lo único que es difícil es pegar el cierre, nada más. Ah, ya, pero igual lo voy a enviar en video. Ah, sí, esa sí, ya la enviaré en video. Listo, Miss, gracias. Ya que, entonces ya, pues con eso nos despedimos entonces.
porque ya ha sido tardecito, 8:02. Se me fue el tiempo. Ya, mis gracias. Chao, chao. Okay. Chao, niñas. Chao, señoritas, cuídense.